¿Sabes lo que duele más que el abandono? La indiferencia, el silencio. Esa mirada que te atraviesa como si fueras invisible. Y cuando llegas a los 70 años y alguien importante para ti te ignora, te trata como si no existieras, como si tus palabras no importaran, algo dentro de ti se quiebra. Tal vez es tu pareja, que lleva años mirándote sin verte. Tal vez son tus hijos, que solo te llaman cuando necesitan algo. Tal vez es ese amigo de toda la vida que ahora pasa de ti como si los años compartidos no valieran nada. Y te preguntas, en esas noches largas de insomnio, ¿qué hiciste mal? ¿Por qué ahora que tienes tanto que dar, nadie quiere recibirlo? ¿Por qué justo ahora que has aprendido tanto de la vida, nadie te escucha? Pero déjame decirte algo que necesitas oír. Algo que quizás nadie te ha dicho con claridad. Cuando alguien te ignora a los 70 años, no te está dando un diagnóstico sobre tu valor. Te está mostrando su propia incapacidad para reconocer lo que tienes. Y lo que vas a aprender hoy, lo que vamos a explorar juntos en este camino es cómo dejar de jugar ese juego, cómo recuperar tu dignidad, cómo hacer que nunca más nadie juegue contigo de esa manera. Porque a los 70 años no tienes tiempo para perderlo suplicando atención. No tienes energía para rogar que te vean. Y sobre todo, no te mereces vivir en la sombra de alguien que no sabe apreciar la luz que todavía llevas dentro. Así que si te sientes invisible, si te duele esa indiferencia que corta más que cualquier insulto, quédate conmigo, porque hoy vamos a cambiar algo fundamental en tu vida. Hoy vamos a aprender a ponerle límites a quien te ignora. Y cuando termines de escuchar esto, cuando integres lo que vamos a hablar, algo en ti va a cambiar para siempre. Ya no vas a ser la misma persona que suplica ser vista. Vas a convertirte en alguien que sabe su valor, aunque otros no lo sepan reconocer. ¿Estás preparada para este viaje? Porque no va a ser fácil. Va a remover cosas, va a tocar heridas, pero al final te prometo que vas a encontrar algo que tal vez perdiste hace tiempo. Tu dignidad, tu paz, tu centro. Empecemos. Primero necesito que entiendas algo esencial. Cuando alguien te ignora, no es un accidente, no es un olvido casual. La indiferencia es una decisión. Es una forma de violencia silenciosa que muchas veces duele más que las palabras hirientes. Porque al menos cuando alguien te grita o te dice algo feo, está reconociendo tu existencia. Está admitiendo que tienes el poder de afectarle. Pero cuando te ignoran, cuando pasan de ti como si fueras aire, te están diciendo algo peor. Te están diciendo que no mereces ni siquiera su enojo, que eres tan insignificante que no vale la pena perder energía contigo. Y eso, amor mío, eso es lo que más duele, especialmente a los 70 años, porque has vivido tanto, has amado tanto, has dado tanto, y ahora resulta que todo eso no cuenta, que puedes estar ahí, presente, disponible, y aún así ser completamente invisible para alguien que debería valorarte. Es como si toda tu historia, toda tu experiencia, todo lo que eres, se borrara de un plumazo, como si 70 años de vida no significaran nada. Tal vez es tu esposo el que te ignora, ese hombre con el que compartiste décadas, que ahora se sienta en su silla, con su periódico, su televisión, y cuando le hablas apenas mueve la cabeza, no te mira a los ojos, no se interesa por lo que dices. Responde con monosílabos. Y tú sientes que vives con un extraño que comparte tu techo, pero no tu vida, que duerme a tu lado, pero está a kilómetros de distancia. Y te preguntás cuándo pasó, en qué momento dejaste de importar, en qué punto de este largo camino juntos te convertiste en parte del mobiliario, o tal vez son tus hijos, esos hijos a los que diste todo.
a los que criaste con tanto amor, con tanto sacrificio, que ahora están ocupados con sus vidas, con sus trabajos, con sus propias familias, y solo te llaman cuando necesitan algo, cuando quieren que cuides a los nietos, cuando requieren un favor. Pero cuando tú necesitas hablar, cuando tú necesitas compañía, cuando tú solo quieres compartir algo de tu día, no tienen tiempo, siempre están apurados, siempre tienen algo más importante que hacer y te quedas con las palabras en la boca y un hueco en el pecho. O quizás es alguien más, un amigo, un hermano, alguien que pensabas que estaría siempre, pero que ahora, por alguna razón que no terminas de entender, actúa como si no existieras. Te dejan visto en los mensajes. No contesta tus llamadas. Y cuando finalmente te encuentras con esa persona, su frialdad te congela, su indiferencia te parte, sea quien sea. El dolor es el mismo. Porque el ser humano necesita ser visto, necesita ser reconocido, necesita saber que importa. Y cuando te ignoran, te están negando esa necesidad básica. Te están diciendo que no eres suficiente, que no vale su atención, que no merece su tiempo. Y a los 70 años, después de todo lo que has vivido, eso duele de una manera diferente. Porque ya no tienes la energía de los 20 para fingir que no te afecta. Ya no tienes la ingenuidad de los 30 para pensar que va a cambiar. Y ya no tienes el tiempo de los 50 para esperar a que reaccionen. A los 70 el tiempo se siente distinto. Cada día cuenta. Cada momento importa. Y desperdiciar tu energía en alguien que no te valora se siente como una traición a ti misma. Como si estuvieras robándote a ti misma el tiempo que te queda. El tiempo que podrías estar usando para ser feliz, para estar en paz, para disfrutar de lo que aún puedes disfrutar. Pero antes de que hablemos de qué hacer, necesitas entender algo crucial. Necesitas comprender la psicología detrás de este comportamiento. Porque solo cuando entiendes por qué alguien te ignora puedes dejar de tomártelo de manera personal. Solo cuando comprendes el mecanismo puedes liberarte del dolor. Y créeme, esto que voy a decirte va a cambiar tu perspectiva por completo. La gente te ignora por muchas razones. Y la mayoría de esas razones no tienen nada que ver contigo. Sé que es difícil de creer. Sé que cuando estás sumergida en ese dolor, sientes que todo es culpa tuya, que hiciste algo mal, que no fuiste suficiente, que perdiste tu valor. Pero la verdad es otra. La verdad es que la indiferencia dice más del que la da que del que la recibe. Déjame explicarte. Cuando alguien te ignora de manera sistemática, cuando alguien elige no verte a pesar de que estás ahí, es porque esa persona tiene un problema emocional, un problema de conexión, un problema de empatía. Puede ser que esté tan absorto en sus propios asuntos que ha perdido la capacidad de ver a los demás. Puede ser que haya construido muros tan altos alrededor de su corazón que ya no puede salir de sí mismo. Puede ser que esté enojado contigo por algo que nunca te dijo y en lugar de hablarlo eligió el camino más cobarde, la indiferencia. O puede ser algo todavía más común. Puede ser que te da por sentado, que asume que siempre vas a estar ahí disponible esperando, que no necesita hacer ningún esfuerzo porque tú no vas a irte, porque has demostrado una y otra vez que aguantas, que perdonas, que vuelves, y entonces se acomoda en esa posición de poder donde él decide cuándo te presta atención y cuándo no, donde él controla el juego y tú te conviertes en alguien que mendiga migajas de afecto. ¿Te suena familiar? Porque esto es más común de lo que crees, especialmente en relaciones largas, especialmente después de años de convivencia. La gente se acostumbra, se acomoda y empieza a ignorar lo que tiene cerca porque asume que va a estar siempre. Es como esa planta en el rincón de tu casa. Está ahí todos los días, la ves todos los días, pero no la miras realmente. No aprecias sus hojas. No notas cuando necesita agua. Solo cuando se marchita,
cuando está a punto de morir, es que te das cuenta de que existe. Y lo peor es que muchas veces has contribuido a esto sin darte cuenta. Has normalizado ser ignorada. Has aceptado las migajas. Has callado cuando deberías haber hablado. Has perdonado sin que nadie te pidiera perdón. Has seguido dando sin exigir reciprocidad. Y con cada vez que hiciste eso le enseñaste al otro que puede tratarte así, que puede ignorarte sin consecuencia, que puede tenerte o no tenerte, según le convenga, porque tú vas a seguir ahí. Y ahora, a los 70 años, la factura ha llegado. Porque todo ese tiempo de callar, de aguantar, de aceptar menos de lo que mereces, se ha acumulado en un resentimiento profundo, en una tristeza que no se va, en un dolor que te acompaña todos los días. Y te das cuenta de que has perdido algo muy valioso en el camino. Tu dignidad, tu voz, tu capacidad de exigir respeto. Pero escúchame bien, no es tarde. Nunca es tarde para recuperar tu dignidad. Nunca es tarde para cambiar las reglas del juego. Nunca es tarde para decir basta, porque a los 70 años tienes algo que no tenías antes. Tienes claridad, tienes experiencia, tienes la certeza de que el tiempo no espera y tienes el valor de quien ya no tiene nada que perder. Entonces, ¿qué haces cuando alguien te ignora a los 70 años? ¿Cómo respondes sin caer en la súplica? ¿Cómo recuperas tu poder sin convertirte en alguien amargado? Porque ese es el reto, poner límites sin perder tu esencia, defenderte sin dejar de ser amorosa, protegerte sin cerrarte al mundo. Y aquí es donde muchas personas se equivocan. Aquí es donde cometen errores que solo empeoran la situación. Porque cuando nos sentimos ignorados, cuando nos sentimos invisibles, nuestra primera reacción es intentar llamar la atención, hacer más, dar más, esforzarnos más, como si el problema fuera que no hemos hecho suficiente, como si con un poco más de esfuerzo finalmente nos vieran. Entonces la mujer que se siente ignorada por su esposo se pone a cocinar sus platos favoritos, se arregla más, se esfuerza en ser la esposa perfecta, como si con eso fuera a recuperar su atención. Y cuando no funciona, cuando él sigue en su mundo ignorándola, ella se frustra, se siente rechazada y empieza a creer que el problema es ella, que no es suficientemente atractiva, que no es suficientemente interesante, que ha perdido su valor, o la madre que se siente ignorada por sus hijos empieza a llamarlos más, a buscar excusas para estar cerca, a ofrecer su ayuda constantemente aunque nadie se la pida, como si con eso fuera a ganarse su atención. Y cuando ellos siguen ocupados, cuando siguen sin hacerle caso, ella se siente rechazada, se siente una carga y empieza a creer que es una molestia para sus propios hijos. Pero ese camino solo lleva más dolor. Porque cuando te esfuerzas más por alguien que no te valora, lo único que consigues es desgastarte. Lo único que logras es confirmar en la mente del otro que puedes seguir ignorándote, porque tú vas a seguir ahí, disponible, rogando por su atención. Y eso, amor mío, eso tiene que terminar. Porque tu valor no depende de que alguien te vea. Tu importancia no está determinada por la atención que otros te dan. Tú vales por lo que eres, por todo lo que has vivido, por la sabiduría que has acumulado, por el amor que llevas dentro. Y si alguien no puede ver eso, el problema es de esa persona, no tuyo. Entonces, el primer paso para dejar de ser ignorada es dejar de buscar desesperadamente atención. Sé que suena contradictorio, sé que piensas, pero si el problema es justamente que no me hacen caso, ¿cómo voy a conseguir atención dejando de buscarla? Y la respuesta es simple pero profunda. Cuando dejas de buscar la atención del otro, cuando dejas de mendigar que te vean, algo cambia en la dinámica, porque te sales del juego, dejas de ser predecible. Y eso hace que el otro se dé cuenta de que algo ha cambiado. Imagina esto. Llevas años hablándole a tu esposo
compartiendo tu día, contándole cosas, y él apenas te escucha, apenas responde, tú insistes, repites, intentas de diferentes maneras, y nada. Él sigue en su mundo, pero un día decides dejar de hacerlo. No por capricho, no por venganza, simplemente porque te das cuenta de que hablarle a alguien que no escucha es hablarle a una pared. Y decides que tu energía vale más que eso. Decides que tus palabras merecen oídos que las escuchen. Entonces dejas de compartir, dejas de contar. Te vuelves silenciosa, no fría, no hostil, simplemente presente en silencio. ¿Y sabes qué pasa? Al principio él ni se da cuenta, porque está acostumbrado a ignorarte. Pero después de unos días, de unas semanas, algo en él registra que falta algo, que el ruido de fondo que era tu voz ya no está. Y entonces, solo entonces empieza a notarte, porque los seres humanos somos así. No valoramos lo que tenemos hasta que lo perdemos. No notamos lo que está ahí hasta que falta. Pero atención, esto no es una estrategia de manipulación. No es un juego para recuperar su atención. Es una decisión de dignidad. Es un acto de respeto hacia ti misma, porque tú no te mereces hablarle a alguien que no te escucha. No te mereces dar tu tiempo, tu energía, tu amor a alguien que no lo valora. Y cuando haces este cambio desde un lugar auténtico, desde un lugar de verdadero respeto por ti misma, todo cambia. Lo mismo pasa con los hijos. Si llevas años amándolos, buscándolos, ofreciéndote y ellos solo responden cuando necesitan algo, es hora de dejar de ser tú quien siempre inicia el contacto. No se trata de cortarlos de tu vida, no se trata de castigarlos, se trata de darte cuenta de que una relación sana es de dos vías. Y si siempre eres tú quien da el primer paso, quien busca, quien insiste, entonces no es una relación, es una dependencia. Así que el primer cambio que necesitas hacer es este. Deja de perseguir, deja de buscar, deja de insistir y empieza a ocuparte de ti. Empieza a poner tu energía en las cosas que te hacen bien, en las personas que sí te ven, en las actividades que te dan vida. Porque cuando cambias tu enfoque, cuando dejas de girar alrededor de alguien que te ignora y empiezas a girar alrededor de tu propia vida, todo se transforma. Y aquí viene algo fundamental, algo que muchas mujeres de tu edad no se permiten. El permiso para vivir para ti misma, porque has pasado décadas viviendo para otros, criando hijos, cuidando a tu esposo, atendiendo a tus padres, siendo la que resuelve, la que sostiene, la que da, y en ese proceso te olvidaste de ti. Te volviste invisible para ti misma antes de que los demás te hicieran invisible. Entonces, cuando ahora te ignoran, duele tanto porque confirma algo que tú ya sentías, que no importas, que no vales, que tu vida no tiene sentido más allá de lo que das a otros. Y eso es la mentira más grande que puedes creerte, porque tú importas. Tu vida tiene valor. Tus días merecen ser vividos con plenitud, con alegría, con significado. Y no necesitas que nadie te valide eso. No necesitas que nadie te lo confirme. Porque es una verdad que existe independientemente de lo que otros piensen. Así que el segundo paso es este. Recupérate a ti misma. Vuelve a conectar con quien eras antes de perderte en los otros. Con esa mujer que tenía sueños, que tenía intereses, que tenía vida propia. Tal vez hace tanto tiempo que no recuerdas quién eras. Tal vez has sido la esposa de, la madre de, la abuela de, por tanto tiempo que olvidaste tu propio nombre, tu propia identidad, pero está ahí, enterrada bajo años de dedicación a otros, esperando que la rescates, esperando que le des espacio, esperando que le des permiso para existir nuevamente. Y a los 70 años tienes la oportunidad perfecta para hacerlo. Porque ya no tienes las responsabilidades de antes,
Los hijos están grandes, tal vez ya no trabajas, tal vez tienes tiempo. Y ese tiempo precioso que te queda, no puede seguir siendo tiempo prestado a quien no te valora. Tiene que ser tu tiempo. ¿Y qué haces con ese tiempo? Lo usas para ti, para las cosas que siempre quisiste hacer pero nunca pudiste, para aprender algo nuevo, para retomar una pasión olvidada, para hacer amigos nuevos, para salir de tu casa, para ver el mundo aunque sea tu pequeño mundo cercano con ojos nuevos, para despertar cada mañana con algo que esperar que no dependa de que alguien te preste atención, porque ese es el secreto. Cuando tu felicidad, cuando tu sentido de propósito, cuando tu paz interior dependen de que otros te vean, estás perdida, porque le has dado a otros el control de tu vida emocional. Le has entregado a otros el poder de decidir si tu día es bueno o malo, si te sientes valiosa o no, si tu vida tiene sentido o no. Y eso es demasiado poder para darle a cualquiera. Entonces, recupera tu poder, recupera tu vida, no esperando a que otros cambien, no rogando que te vean, sino viéndote tú misma, valorándote tú misma, siendo tú misma tu prioridad. Porque cuando haces eso, cuando verdaderamente haces eso, algo mágico sucede. Dejas de necesitar tanto la atención de quien te ignora, y cuando dejas de necesitarla, cuando dejas de depender de ella, esa persona se da cuenta, pero incluso si no se da cuenta, incluso si sigue ignorándote, tú vas a estar bien, porque ya no estás esperando que alguien te rescate, ya no estás dependiendo de que alguien te haga sentir viva, tú misma te has rescatado, tú misma has decidido vivir, y eso nadie te lo puede quitar. Ahora, también necesitas aprender a poner límites claros, porque no basta con retirarte en silencio, no basta con ocuparte de ti, también necesitas hacer visible lo invisible. Necesitas nombrar lo que está pasando, porque muchas veces la gente te ignora porque sabe que puede hacerlo sin consecuencias, porque has normalizado el maltrato, porque has aceptado sin protestar. Y poner límites no es fácil, especialmente si nunca lo has hecho, especialmente si has sido educada en esa generación donde se te enseñó a callar, donde se te dijo que una mujer buena aguanta, donde se te programó para ser complaciente, para no hacer olas, para no incomodar. Pero amor mío, a los 70 años es tiempo de desaprender todo eso. Es tiempo de darte cuenta de que poner límites no es ser mala persona, es ser una persona que se respeta. Entonces, ¿cómo pones límites con alguien que te ignora? Primero, esperas el momento adecuado. No lo haces cuando estás furiosa, no lo haces cuando estás herida, porque en esos momentos es fácil decir cosas de las que después te arrepientes. Es fácil caer en el ataque, en el reclamo, en el reproche. Y eso solo va a hacer que el otro se ponga defensivo, que cierre aún más, que te ignore todavía con más fuerza. Entonces esperas a estar calmada, a tener claridad. Y cuando llega ese momento, hablas. Pero no hablas desde el dolor, hablas desde la verdad. Le dices a esa persona lo que sientes, sin acusar, sin atacar, usando tu voz, tu verdad. Por ejemplo, si es tu esposo, puedes decirle algo así. ¿Sabes? Últimamente me he dado cuenta de que cuando te hablo no me escuchas. Sé que tal vez estás cansado o que tienes la mente en otras cosas, pero quiero que sepas que me duele. Me hace sentir que no importo, que mis palabras no tienen valor. Y no quiero seguir sintiéndome así. Simple, claro, sin drama, pero con firmeza, porque no estás rogando que te escuche, le estás informando cómo te sientes, le estás dando información y después de decir eso, te callas, lo dejas procesar, no insistes, no explicas más, no te justificas, has dicho lo que tenías que decir
Y ahora es su turno de decidir qué hacer con esa información. Si es con tus hijos, puede ser algo como: hijos, quiero hablarles de algo. Me he dado cuenta de que solo me llaman cuando necesitan ayuda, cuando quieren que cuide a los niños o cuando tienen un problema. Y yo siempre estoy ahí para ustedes, pero también necesito sentir que les importo más allá de lo que puedo hacer por ustedes. Necesito sentir que me ven como persona, no solo como una extensión de su comodidad. Así que a partir de ahora voy a estar menos disponible, no porque no los quiera, sino porque necesito que valoren mi tiempo tanto como yo valoro el de ustedes. De nuevo, simple, claro, y con límites concretos, porque poner límites significa decir qué estás dispuesta a tolerar y qué no, qué comportamientos vas a aceptar y cuáles no. Y después, lo más importante, mantener esos límites, porque si dices algo y después no lo cumples, le enseñas al otro que tus palabras no tienen peso, que puedes seguir haciendo lo mismo porque no hay consecuencias reales. Entonces, si dices que no vas a estar siempre disponible, no estés siempre disponible. Si llaman a último momento para que cuides a los nietos y tú tienes otros planes, di que no. Si tu esposo te ignora cuando le hablas, no sigas hablándole. Retírate, haz tus cosas, vive tu vida y que él se dé cuenta de que algo ha cambiado, que ya no puede darte por sentado. Y sí, esto va a generar reacciones. Tal vez se molesten, tal vez te digan que estás siendo egoísta, tal vez intenten hacerte sentir culpable. Porque cuando cambias las reglas de un juego que has jugado por años, a los otros no les gusta, porque les incomoda, porque les obliga a cambiar también. Pero tú no eres responsable de la incomodidad de otros cuando estableces límites sanos. Tú eres responsable de tu bienestar, de tu paz, de tu dignidad. Y aquí es donde necesitas fuerza, porque van a intentar hacerte retroceder, van a usar viejas estrategias que siempre han funcionado. Si es tu esposo, tal vez se enoje, tal vez te dé el tratamiento silencioso, tal vez te haga sentir que estás exagerando. Y si antes eso funcionaba, si antes con eso lograbas que te echaras para atrás, puede que lo intente de nuevo, pero esta vez tienes que mantenerte firme. Esta vez tienes que recordar que lo que estás pidiendo no es extraordinario, es lo básico, es respeto, es consideración, es ser vista. Si son tus hijos, tal vez se distancien más. Tal vez dejen de llamar por completo por un tiempo. Y eso va a doler, porque los amas, porque te preocupas por ellos, porque tienes miedo de perderlos. Pero aquí está la verdad dura. Si solo te buscan cuando necesitan algo, ya los has perdido, en cierto sentido. Ya no tienes una relación real con ellos. Tienes una relación utilitaria y eso no es lo que quieres. Eso no es lo que mereces. Entonces sí, puede que al poner límites las cosas empeoren antes de mejorar. Puede que haya una crisis, pero esa crisis es necesaria, porque es en la crisis donde se revelan las verdades, donde se ve quién está dispuesto a cambiar y quién no, donde se define si la relación puede salvarse o si es hora de aceptar que algunos vínculos no son lo que creías que eran. Y si después de poner límites la persona sigue ignorándote, si no hay cambio, si no hay esfuerzo, si no hay reconocimiento, entonces tienes una decisión difícil que tomar. Una decisión que a los 70 años puede sentirse aterradora pero necesaria. La decisión de soltar, de aceptar que no puedes cambiar a nadie, que no puedes obligar a alguien a valorarte, que no puedes forzar conexión donde no existe. Y soltar no significa odiar, no significa cortar para siempre, no significa cerrarte. Soltar significa aceptar lo que es. Soltar significa dejar de pelear contra la realidad. Soltar significa decir: está bien, esta persona no puede darme lo que necesito. Y no es culpa de nadie, solo es lo que es. Y yo tengo que decidir qué hacer con eso. Tal vez decides
quedarte en esa relación, pero con expectativas diferentes. Tal vez decides que vas a compartir tu vida con tu esposo, pero ya no vas a esperarte nada emocionalmente de él. Vas a buscar esa conexión en otros lados, en amigas, en grupos, en actividades, y él va a ser tu compañero de casa, pero no tu compañero emocional. Es una decisión triste pero práctica. Y muchas mujeres de tu edad la toman, porque divorciarse a los 70 se siente muy complicado, porque hay miedo, miedo a la soledad, miedo a lo desconocido, miedo a empezar de nuevo. Pero también quiero decirte esto, a veces soltar significa irte, significa decir, esto ya no me sirve, esta relación me está haciendo más daño que bien. Y aunque tengo miedo, aunque no sé qué viene después, sé que no puedo seguir así. Y si llegas a esa conclusión, si decides que necesitas irte, quiero que sepas que no es tarde, que no estás demasiado vieja, que mereces vivir tus últimos años en paz, aunque eso signifique estar sola. Porque estar sola es mejor que estar acompañada de alguien que te hace sentir sola. He conocido mujeres que a los 70, a los 75, a los 80, han tomado esa decisión. Han decidido que prefieren vivir sus últimos años solas, pero en paz, que acompañadas, pero miserables. ¿Y sabes qué? No se arrepienten, porque descubren que la soledad no es tan terrible como pensaban, que estar sola no significa estar aislada, que pueden construir una vida rica, llena de significado, llena de conexiones genuinas, aunque no tengan a esa persona que esperaban que estuviera ahí. Pero antes de llegar a decisiones tan drásticas, hay algo más que necesitas explorar. Necesitas mirar hacia adentro. Necesitas preguntarte algo importante. ¿Por qué necesitas tanto que esta persona te vea? ¿Qué vacío estás intentando llenar con su atención? Porque a veces, cuando dependemos tanto de la validación de otros, es porque no nos estamos dando esa validación a nosotros mismos. Déjame explicarlo de otra forma. Si tu sentido de valor está completamente atado a lo que otros piensan de ti, vas a vivir en una montaña rusa emocional constante, porque la opinión de otros cambia, su atención fluctúa, sus prioridades varían, y si tu paz interior depende de eso, nunca vas a estar en paz, nunca vas a sentirte segura, nunca vas a sentirte suficiente. Entonces, parte de este proceso es aprender a darte a ti misma lo que estás esperando de otros. Es aprender a validarte, a apreciarte, a verte, no desde el ego, no desde la arrogancia, sino desde el amor propio genuino, desde el reconocimiento de tu propio valor. Y esto es un trabajo interno profundo, porque probablemente llevas décadas sin hacer este trabajo. Llevas décadas mirando hacia afuera, buscando afuera la aprobación, el amor, el reconocimiento. Y ahora tienes que aprender a buscarlo adentro. ¿Y cómo haces eso? Empiezas por lo simple, por mirarte al espejo y en lugar de ver lo que no te gusta, ver lo que sí te gusta, por reconocer tus logros, aunque te parezcan pequeños, por celebrar el hecho de que has llegado hasta aquí, que has sobrevivido, que has criado hijos, que has sostenido una casa, que has trabajado, que has amado, que has seguido adelante incluso cuando era difícil. Empiezas por tratarte con la misma compasión que tratas a otros, por hablarte con amabilidad, por perdonarte los errores, por darte permiso para ser humana, para ser imperfecta, para ser suficiente tal como eres. Y esto no es fácil, porque probablemente has sido muy dura contigo misma toda tu vida. Probablemente tienes una voz crítica muy fuerte dentro de ti que constantemente te dice que no eres suficiente, que deberías haber hecho más, que deberías ser mejor. Pero esa voz
esa voz crítica, es mentirosa. Es el resultado de años de condicionamiento, de años de vivir en una sociedad que le dice a las mujeres que nunca son suficientes, que siempre tienen que dar más, que su valor está en lo que pueden hacer por otros. Y es hora de silenciar esa voz, de reemplazarla con una voz más amable, más compasiva, más real. Y cuando empiezas a hacer este trabajo interno, cuando empiezas a construir una relación sana contigo misma, algo cambia. Ya no necesitas tanto la validación externa. Ya no dependes tanto de que otros te vean, porque tú te ves, tú te valoras y eso es suficiente. No significa que no te importe lo que otros piensen, no significa que no disfrutes de la compañía, del afecto, de la conexión, pero significa que ya no es una necesidad desesperada, ya no es algo de lo que depende tu sobrevivencia emocional. Y desde ese lugar de fortaleza interna, tus relaciones cambian. Porque ya no interactúas desde la carencia, ya no interactúas desde el miedo, interactúas desde la plenitud, desde la elección. Eliges estar con quien te valora. Eliges dar tu tiempo a quien lo aprecia. Eliges rodearte de personas que te ven, que te escuchan, que te tratan con respeto. Y las personas que no pueden hacer eso, las dejas ir. No con rabia, no con resentimiento. Simplemente las dejas ir porque reconoces que no tienen lugar en la vida que estás construyendo. Porque eso es lo que estás haciendo a los 70 años. Estás construyendo la última etapa de tu vida. Y esa etapa puede ser la mejor, puede ser la más libre, puede ser la más auténtica. Pero solo si tú decides que va a ser así, solo si dejas de vivir según las expectativas de otros, solo si dejas de sacrificarte por quien no lo aprecia, solo si te das permiso para vivir para ti. Y quiero hablarte de algo más, del resentimiento. Porque cuando llevas años siendo ignorada, cuando llevas años sintiendo que no importas, el resentimiento se acumula. Se va juntando como capas de polvo sobre tu corazón. Y ese resentimiento te envenena, te amarga, te roba la paz, te convierte en alguien que no quieres ser, en alguien que está constantemente enojada, irritable, triste. Y el resentimiento es particularmente peligroso porque se justifica fácilmente. Piensas, tengo derecho a estar resentida, mira todo lo que he dado, mira cómo me han tratado, tengo derecho a mi enojo. Y sí, tienes derecho, pero eso no significa que te convenga cargar con él, porque el resentimiento no daña a quien lo causó, daña a quien lo carga. Es como tomar veneno esperando que el otro se muera. Entonces necesitas aprender a soltar el resentimiento. Y soltar no significa perdonar necesariamente, no significa decir que lo que pasó está bien, no significa olvidar. Soltar significa dejar de cargar con eso. Significa reconocer que pasó, que dolió, que fue injusto y aún así decidir que no vas a permitir que eso defina el resto de tu vida. Que no vas a permitir que ese dolor se convierta en quien eres. ¿Y cómo sueltas? Primero, reconociendo que está ahí, dándole nombre. Estoy resentida porque me siento ignorada. Estoy dolida porque siento que no valoran lo que he dado. Estoy enojada porque después de todos estos años todavía tengo que pedir que me vean. Di eso. Escríbelo. Exprésalo de alguna forma, porque lo que no se nombra no se puede soltar. Después, date permiso para sentir ese enojo. Muchas mujeres de tu generación fueron educadas para no enojarse, para tragarse el enojo, para ser siempre dulces, siempre complacientes. Pero el enojo es una emoción válida, es una señal de que algo está mal, de que tus límites han sido cruzados, de que no están respetándote y necesitas sentirlo, necesitas dejar que salga. Llora si necesitas llorar. Grita en la privacidad de tu cuarto si necesitas gritar.
Escribe una carta furiosa que nunca vas a enviar. Haz lo que sea necesario para sacar esa emoción. Y después de haberla sentido, después de haberla expresado, tomas una decisión consciente de soltarla. Le dices a Dios, reconoces que ya cumplió su propósito, que ya te dio la información que necesitabas, que ya te mostró que algo tiene que cambiar y ahora puedes dejarlo ir. Puedes elegir no cargarlo más. Puedes elegir la paz sobre la razón, la serenidad sobre la justicia, porque a los 70 años no tienes tiempo para cargar resentimientos, no tienes energía para alimentar viejos dolores y sobre todo no te mereces vivir tus últimos años con ese peso sobre los hombros. Te mereces ligereza, te mereces poder caminar sin esa carga, te mereces sonreír sin ese amargo sabor en la boca. Y déjame contarte algo. He visto esta transformación en muchas mujeres. He visto cómo cuando dejan de buscar desesperadamente atención, cuando empiezan a vivir para sí mismas, cuando ponen límites claros, algo mágico sucede. De repente la gente empieza a verlas diferente porque ya no proyectan esa energía de necesidad, ya no proyectan esa desesperación, proyectan algo diferente, proyectan dignidad, proyectan fortaleza, proyectan una mujer que sabe su valor y no está dispuesta a negociarlo. Y eso es atractivo, eso llama la atención, no desde la lástima, no desde la culpa, sino desde el respeto genuino, porque las personas respetan a quien se respeta a sí mismo. Las personas valoran a quien se valora. Y cuando empiezas a tratarte como alguien importante, los demás también empiezan a tratarte así. Tal vez tu esposo, que te ignoraba, de repente empieza a buscarte, empieza a preguntarte qué haces, empieza a notar tu ausencia, porque ya no eres predecible, ya no estás ahí siempre esperando. Y eso lo inquieta, lo hace despertar de su letargo, lo hace darse cuenta de que puede perderte. Y no porque estés jugando, no porque estés manipulando, sino porque realmente has cambiado, realmente te has recuperado a ti misma. O tal vez tus hijos empiezan a llamarte más, a buscarte de verdad, no solo cuando necesitan algo, porque se dan cuenta de que ya no estás tan disponible, que tienes tu propia vida, que no pueden darte por sentado, y eso los hace valorar más el tiempo contigo, hace que aprecien más tu presencia. Pero incluso si eso no pasa, incluso si las personas en tu vida no cambian, tú vas a estar bien, porque ya no dependes de ellos para tu felicidad, ya no dependes de ellos para sentirte valiosa, ya tienes eso dentro de ti. Y eso nadie te lo puede quitar. Y quiero compartir contigo algunas historias reales, historias de mujeres que pasaron por esto, que se sintieron ignoradas, invisibles, sin valor, y que decidieron hacer algo al respecto. Historias que espero te inspiren, que te muestren que no estás sola, que esto es posible, que puedes recuperar tu dignidad sin importar tu edad. Conocí a una mujer, llamémosla Rosa. Rosa tenía 72 años cuando vino a verme. Estaba devastada. Llevaba 50 años casada con un hombre que básicamente la ignoraba. Él pasaba sus días entre el trabajo y el fútbol. Cuando llegaba a casa se sentaba frente al televisor y prácticamente no le dirigía la palabra. Rosa me decía que se sentía como un mueble, que había días enteros donde él no la miraba a los ojos ni una sola vez. Había intentado hablar con él muchas veces, pero él siempre minimizaba. Decía que estaba exagerando, que él trabajaba duro y solo quería descansar, que ella debería estar agradecida de que nunca le faltó nada. Y Rosa se tragaba su dolor. Seguía cocinando para él, lavando su ropa, atendiendo la casa, esperando que algún día él cambiara. Pero llegó un momento donde Rosa se dio cuenta de que ese día nunca iba a llegar,
que ya habían pasado 50 años y su esposo no iba a cambiar mágicamente a los 75. Entonces tomó una decisión. Decidió que si él no iba a cambiar, ella sí. Decidió que no iba a seguir viviendo como un fantasma en su propia casa. Empezó despacio. Se apuntó a una clase de pintura que siempre había querido hacer. Empezó a salir con amigas que había descuidado durante años por estar atendiendo a su esposo. Se compró ropa nueva, se arregló el cabello. No para él, para ella. Y empezó a pasar menos tiempo en casa. Cuando su esposo llegaba del trabajo, ella a veces no estaba. Estaba en su clase. O tomando café con amigas. O caminando por el parque. Al principio su esposo no decía nada, pero después de unas semanas empezó a preguntar: ¿dónde estabas? ¿Qué hiciste? Y Rosa le contestaba con calma, sin dar muchos detalles: estuve con amigas, fui a mi clase, y se iba a su cuarto. Ya no se quedaba en la sala esperando que él le hablara. Ya no preparaba la cena con tanto esmero. Hacía lo básico, y después se ocupaba de sus cosas. ¿Y sabes qué pasó? Después de 2 meses de esto, su esposo un día la buscó. Se sentó frente a ella y le preguntó qué estaba pasando. Le dijo que sentía que algo había cambiado, que no la entendía. Y Rosa, con toda la calma del mundo, le dijo la verdad. Le dijo que durante 50 años había esperado que él la viera, que la escuchara, que le prestara atención, y que había estado esperando en vano, que ella ya no iba a seguir esperando, que había decidido vivir su vida con o sin él, que él era bienvenido a unirse, pero que ya no iba a ser su única prioridad. Fue duro, hubo lágrimas, hubo peleas, pero también hubo algo nuevo. Hubo conversaciones reales, por primera vez en décadas, porque Rosa ya no tenía nada que perder, ya no estaba rogando, ya no estaba suplicando, estaba simplemente siendo honesta. Y su esposo poco a poco empezó a cambiar. No se convirtió en el esposo perfecto de la noche a la mañana, pero empezó a hacer esfuerzos, empezó a preguntarle sobre su día, a interesarse por su clase de pintura, a apagar el televisor a veces para hablar. Y Rosa me dijo algo muy sabio. Me dijo: no sé si nuestro matrimonio va a sobrevivir esto. No sé si él va a poder cambiar lo suficiente. Pero ya no me importa tanto, porque he recuperado algo más importante que mi matrimonio. He recuperado mi vida, he recuperado mi alegría. Y con o sin él voy a estar bien. Otra historia. Una mujer llamada Carmen. Carmen tenía 68 años y 3 hijos adultos. Hijos que solo la llamaban cuando necesitaban algo, que la usaban de niñera, que le pedían dinero, que la llamaban para quejarse de sus vidas, pero nunca preguntaban por la de ella. Y Carmen estaba harta, pero tenía miedo. Miedo de que si ponía límites, sus hijos la abandonaran por completo. Miedo de perder el contacto con sus nietos. Miedo de quedarse sola. Pero llegó un momento donde se dio cuenta de que lo que tenía tampoco era una verdadera relación. Que si solo la buscaban cuando necesitaban algo, ya estaba sola. Solo que no había querido verlo. Entonces tomó una decisión valiente. La próxima vez que uno de sus hijos la llamó pidiéndole que cuidara a los nietos, le dijo que no, que tenía otros planes. Su hijo se molestó, le dijo que era egoísta, que siempre había contado con ella. Y Carmen, respirando profundo, le dijo: y yo siempre he contado contigo también, pero no estás cuando yo te necesito, solo cuando tú me necesitas. Y eso no es justo. Hubo silencio. Su hijo colgó molesto y Carmen lloró. Lloró porque le dolía, porque le daba miedo, porque pensó que tal vez había cometido un error, pero se mantuvo firme. Las siguientes veces que la llamaron, si era para pedirle algo, preguntaba: ¿y cuándo vas a venir a visitarme tú? ¿Cuándo vamos a tomar un café solo porque quieres verme, no porque necesitas algo? Al principio se enojaban, colgaban, no llamaban por días,
y eso dolía. Pero Carmen se mantuvo firme y lentamente, muy lentamente, empezó a cambiar. Uno de sus hijos, la hija más joven, fue la primera en darse cuenta. Fue a visitarla un día y le pidió perdón. Le dijo que tenía razón, que habían estado usándola, que la habían dado por sentado y empezaron a construir una relación diferente, una relación real, donde se veían porque querían verse, donde conversaban de verdad, donde Carmen no era solo la abuela o la que resuelve, era su madre, una persona con sus propias necesidades, sus propios sentimientos, su propia vida. Los otros dos hijos tardaron más. Uno de ellos sigue distante. Pero Carmen me dijo, he aprendido algo importante. No puedo obligar a nadie a quererme como yo necesito ser querida. Solo puedo decidir que estoy dispuesta a aceptar, y ya no estoy dispuesta a aceptar migajas. Prefiero tener una buena relación con una hija que relaciones superficiales con tres. Estas historias me las encuentro todo el tiempo. Mujeres que llegaron a un punto de quiebre, que dijeron basta, y que descubrieron que tenían más fortaleza de la que pensaban, que podían vivir sin esa validación externa que creían necesitar, que podían ser felices incluso si las relaciones que esperaban tener nunca se materializaron, porque encontraron algo más valioso, se encontraron a sí mismas. Y eso es lo que quiero para ti, que te encuentres a ti misma, que reconectes con esa esencia que llevas dentro, esa esencia que no depende de nadie, que no necesita aprobación externa, que simplemente es, y que cuando reconectes con ella, cuando vuelvas a habitar tu propia vida, todo lo demás se acomode, o no. Pero ya no importará tanto, porque estarás bien, estarás en paz, estarás completa. Ahora, sé que todo esto puede sonar muy bonito en teoría, pero la práctica es más difícil. La práctica implica días difíciles, implica momentos de duda, implica noches donde te preguntas si estás haciendo lo correcto, implica miedo, mucho miedo, porque cambiar da miedo, poner límites da miedo, arriesgarse a perder lo poco que tienes da miedo. Pero déjame decirte algo sobre el miedo. El miedo es solo una emoción. No es una verdad, no es una predicción del futuro, es simplemente tu sistema nervioso reaccionando al cambio. Y puedes sentir miedo y aún así actuar. Puedes sentir miedo y aún así poner límites. Puedes sentir miedo y aún así recuperar tu dignidad. Porque el valor no es la ausencia de miedo, es actuar a pesar del miedo. Entonces sí, vas a tener miedo, pero no dejes que ese miedo te paralice. No dejes que ese miedo te mantenga en una situación que te está matando por dentro, porque hay algo peor que el miedo al cambio. Y es el arrepentimiento de no haber cambiado. Es llegar al final de tu vida y darte cuenta de que pasaste tus últimos años siendo invisible, siendo ignorada, siendo menos de lo que eres, y preguntarte por qué no hiciste algo, por qué no te defendiste, por qué no te diste la oportunidad de vivir de verdad. Y quiero hablarte también de la soledad, porque sé que ese es uno de los miedos más grandes. El miedo de que si pones límites, si te alejas, si sueltas a quien te ignora, vas a terminar sola. Y puede que sí. Puede que pase un tiempo donde estés más sola de lo que estás ahora. Pero quiero que entiendas algo importante. Estar sola no es lo mismo que estar aislada. No es lo mismo que no tener a nadie. Puedes estar sola y tener una vida rica. Puedes estar sola y tener amigos. Puedes estar sola y tener propósito. De hecho, muchas mujeres descubren que cuando finalmente se permiten estar solas, cuando dejan de aferrarse a relaciones que no funcionan, encuentran una libertad que nunca imaginaron. Encuentran que disfrutan su propia compañía, que no necesitan estar constantemente rodeadas de gente, que pueden ser felices con un buen libro, una taza de té, una caminata tranquila, que la soledad puede ser un regalo, no una condena,
Y además cuando te abres a nuevas posibilidades, cuando empiezas a salir, a hacer cosas, a conectar con gente nueva, descubres que hay un mundo lleno de personas. Personas que tal vez también están buscando conexión, personas que valorarían tu amistad, personas con las que podrías construir relaciones nuevas, auténticas, basadas en el respeto mutuo. A los 70 años tienes una ventaja que no tenías a los 20. Tienes experiencia, sabes lo que quieres, sabes lo que no quieres, no tienes tiempo para juegos, no tienes paciencia para relaciones superficiales. Y eso te permite ser selectiva, te permite elegir con quién gastas tu tiempo. Y cuando eliges bien, cuando te rodeas de personas que te ven, que te valoran, que te tratan bien, la vida se vuelve mucho más dulce. También quiero hablarte de algo más práctico, de las cosas concretas que puedes hacer día a día para fortalecer esta nueva versión de ti. Porque no basta con tener la intención de cambiar, necesitas acciones concretas. Necesitas crear nuevos hábitos. Necesitas reprogramar tu mente y tu corazón. Primero, establece una rutina para ti misma. Una rutina que te nutra, que te dé estructura, que te haga sentir que estás haciendo algo por ti. Puede ser simple, levantarte a una hora determinada, hacer ejercicio suave, aunque sea una caminata de 15 minutos, comer bien, cuidar tu cuerpo, porque tu cuerpo es tu casa y merece ser tratado con respeto. Después, busca algo que te apasione, algo que te haga perder la noción del tiempo. Puede ser un hobby, puede ser un trabajo voluntario, puede ser aprender algo nuevo, lo que sea que te haga sentir viva, que te haga sentir que tienes un propósito más allá de cuidar a otros. Y dedícale tiempo, dedícale energía, conviértelo en una prioridad. También cultiva relaciones nuevas. Sé que puede dar miedo a tu edad, sé que piensas que ya no es tiempo de hacer amigos nuevos, pero eso no es cierto. Siempre es tiempo de conocer gente. Y hay muchos lugares donde puedes hacerlo. Grupos de lectura, clases de yoga, clubes de caminata, centros comunitarios, voluntariados, iglesias si eres religiosa. Hay un mundo entero de posibilidades. Solo tienes que animarte a salir de tu zona de confort. Y cuando estés en esas actividades, sé abierta, sé amable, inicia conversaciones, muestra interés genuino en los demás, no con la expectativa de que se vuelvan tus mejores amigos, sino simplemente con la apertura de conocer gente nueva. Y tal vez entre todas esas personas encuentres una o dos con las que hagas clic, con las que construyas una amistad real. Y eso puede cambiar completamente tu vida. También trabaja en tu diálogo interno. Presta atención a cómo te hablas. Porque si constantemente te estás diciendo que eres vieja, que no vales, que nadie te quiere, que es tarde para ti, te estás programando para el fracaso. Te estás hundiendo antes de intentar nadar. Entonces cambia ese diálogo. Cuando te sorprendas pensando algo negativo sobre ti misma, detente. Cuestiona ese pensamiento. Pregúntate si es verdad y reemplázalo con algo más amable, más real. En lugar de soy demasiado vieja para esto, di tengo 70 años de experiencia y sabiduría. En lugar de nadie me quiere, di hay personas que me valoran y voy a encontrar más. En lugar de es muy tarde, di todavía tengo tiempo y voy a aprovecharlo. Puede sonar tonto, puede sentirse artificial al principio, pero con el tiempo, con la repetición, estos nuevos pensamientos se vuelven naturales y cambian cómo te sientes, cómo te comportas, cómo vives. Y algo muy importante, perdónate. Perdónate por todas las veces que no pusiste límites, por todas las veces que aceptaste menos de lo que merecías, por todos los años que pasaste invisible. No fue tu culpa. Hiciste lo mejor que pudiste con las herramientas que tenías, con la educación que recibiste, con el contexto en el que viviste. Pero ahora tienes nuevas herramientas, ahora tienes nuevo conocimiento.
y puedes hacer las cosas diferentes. El perdón hacia ti misma es liberador, porque cuando te perdonas, cuando sueltas la culpa, cuando dejas de castigarte por el pasado, tienes energía para el presente, tienes espacio para crear algo nuevo, tienes la ligereza para moverte hacia adelante. Y eso es lo que necesitas, moverte hacia adelante, no quedarte atrapada en lo que fue, sino crear lo que será. Y quiero que sepas algo más. Este camino que estás empezando, este camino de recuperar tu dignidad, de aprender a no permitir que te ignoren, de vivir para ti misma, no es un camino solitario. Hay muchas mujeres que están pasando por lo mismo, que se sienten como tú, que luchan con las mismas cosas. Y cuando te abres, cuando compartes tu experiencia, cuando te permites ser vulnerable, encuentras que no estás sola, que hay toda una comunidad de mujeres que te entienden, que te apoyan, que caminan contigo. Entonces busca esa comunidad. Puede ser un grupo en tu ciudad, puede ser un foro en línea, puede ser un círculo de amigas, donde sea que la encuentres. Conéctate con ella, porque hay fortaleza en el número, hay sanación en la compañía, hay esperanza en saber que otras han pasado por esto y han salido adelante. Y ahora, después de todo lo que hemos hablado, después de todo este camino que hemos recorrido juntas, quiero que te preguntes algo. ¿Qué vas a hacer diferente a partir de hoy? Porque puedes escuchar todo esto y no hacer nada. Puedes asentir con la cabeza y pensar que tiene sentido. Y después volver a tu vida de siempre. Volver a ser ignorada. Volver a aceptar migajas. Volver a vivir en la sombra. O puedes decidir que hoy es el día. Que hoy es el día donde empiezas a cambiar las cosas. Que hoy es el día donde pones el primer límite. Donde haces la primera cosa para ti misma. Donde das el primer paso hacia recuperar tu vida. No tiene que ser algo grande, no tiene que ser dramático. Puede ser algo pequeño, algo simbólico, pero algo. Tal vez es decirle a esa persona que te ignora que necesitas hablar. Tal vez es apuntarte a esa clase que has estado posponiendo. Tal vez es llamar a una vieja amiga que has descuidado. Tal vez es simplemente mirarte al espejo y decirte, yo importo, mi vida tiene valor y voy a empezar a vivir como si eso fuera verdad, lo que sea, pero algo, porque la acción es lo que transforma. La intención sin acción es solo un sueño y tú no necesitas sueños, necesitas realidad, necesitas cambio real. Y quiero que sepas que no va a ser perfecto, vas a tener días malos, vas a tener momentos donde dudes, donde quieras volver a lo de antes porque es más cómodo, más conocido. Pero en esos momentos quiero que recuerdes por qué empezaste. Quiero que recuerdes ese dolor de ser ignorada, ese sentimiento de invisibilidad, ese vacío en el pecho y que te preguntes si quieres seguir sintiéndote así, si quieres que ese sea el resto de tu vida. Y la respuesta, amor mío, tiene que ser no. No quieres eso. Te mereces más. Te mereces ser vista. Te mereces ser valorada. Te mereces vivir tus últimos años con dignidad, con alegría, con plenitud. Y nadie te lo va a dar. Nadie va a venir a rescatarte. Tienes que rescatarte tú misma. Tienes que convertirte en tu propia heroína, en tu propia salvadora, en tu propia prioridad. Y cuando lo hagas, cuando realmente lo hagas, algo mágico va a pasar. Vas a descubrir una fortaleza que no sabías que tenías. Vas a descubrir que puedes vivir sin la aprobación de otros. Vas a descubrir que tu felicidad no depende de que alguien te vea. Depende de que tú te veas, de que tú te valores, de que tú decidas vivir con plenitud. Y tal vez, solo tal vez, cuando hagas ese cambio, cuando te pares firme en tu valor, las personas a tu alrededor empezarán a verte diferente, empezarán a tratarte diferente, porque la energía que proyectas cambia. Ya no eres la que suplica, ya no eres la que se conforma,
Eres alguien que sabe lo que vale. Y eso lo cambia todo. Pero incluso si no cambia nada externo, incluso si las personas siguen siendo las mismas, tú habrás cambiado. Y eso es suficiente. Porque al final del día, la única persona con la que vas a vivir todos los días del resto de tu vida eres tú. La única persona que va a estar contigo en todos tus momentos, buenos y malos, eres tú. La única persona que realmente puede darte lo que necesitas, eres tú. Entonces vale la pena invertir en esa relación, vale la pena cuidar de esa persona, vale la pena amarla, respetarla, honrarla. Y cuando haces eso, cuando realmente haces las paces contigo misma, cuando realmente te conviertes en tu mejor amiga, tu mejor compañera, tu mejor apoyo, la vida se vuelve diferente, no perfecta, no sin dolor, no sin desafíos, pero diferente, más llevadera, más significativa, más tuya, porque eso es lo que estás reclamando al final. Tu vida, tu tiempo, tu energía, tu paz. Estás diciendo, esto es mío. Y no voy a dejarte que me lo quites. No voy a dejarte que me hagas sentir menos. No voy a dejarte que me ignores sin consecuencias. Porque yo importo. Y voy a vivir como si eso fuera verdad. Y eso, amor mío, eso es revolucionario. Especialmente para una mujer de tu generación. Especialmente en una cultura que te enseñó a sacrificarte, que te enseñó a poner a otros primero, que te enseñó que tu valor estaba en cuánto dabas, no en quién eras. Rebelarte contra eso a los 70 años es un acto de valentía profunda, es un acto de amor propio, es un acto de liberación. Entonces hazlo. Libérate. Libérate de las expectativas que otros tienen de ti. Libérate de la necesidad de complacer. Libérate de la creencia de que tienes que aguantar para ser buena. Porque ser buena no significa ser un felpudo. Ser amorosa no significa aceptar cualquier trato. Ser compasiva no significa sacrificarte hasta desaparecer. Puede ser todo eso y aún así tener límites. Puede ser todo eso y aún así exigir respeto. Puede ser todo eso y aún así vivir para ti. No es egoísmo, es supervivencia, es salud mental, es justicia hacia ti misma. Y te lo mereces, te lo has ganado, con cada año de vida, con cada sacrificio que hiciste, con cada lágrima que derramaste. Te has ganado el derecho a vivir para ti. Así que cuando alguien te ignore, cuando alguien actúe como si no existieras, ya sabes qué hacer. No suplicas, no ruegas, no te esfuerzas más. Te retiras con dignidad, te ocupas de ti y le demuestras con tus acciones, no con tus palabras, que ya no estás dispuesta a jugar ese juego, que tu tiempo es valioso, que tu presencia es un regalo y que quien no sepa apreciarlo simplemente no lo tendrá. Y si eso significa que algunas relaciones se terminan, que sea. Si eso significa que pasas más tiempo sola, que sea. Si eso significa que tienes que empezar de nuevo, que sea. Porque lo que no puede ser, lo que ya no puedes aceptar, es seguir viviendo invisible, seguir sintiendo que no importas, seguir esperando que alguien te rescate. Tú eres tu propio rescate, tú eres tu propia salvación, tú eres tu propia respuesta. Y cuando finalmente aceptes eso, cuando finalmente lo internalices, todo cambia, porque ya no estás a merced de otros. Ya no estás esperando que alguien te dé permiso para ser feliz. Ya no estás dependiendo de que alguien te vea para sentirte real, eres valiosa, eres suficiente, tal como eres. A los 70 años, con todas tus arrugas, con todos tus errores, con toda tu historia, eres suficiente. Y es hora de que empieces a vivir como si lo creyeras. Porque cuando lo hagas, cuando realmente lo hagas, descubrirás algo hermoso. Descubrirás que los últimos años de tu vida pueden ser los mejores, pueden ser los más libres, pueden ser los más auténticos. Porque finalmente te has dado permiso. Permiso para ser tú misma.
permiso para exigir respeto, permiso para vivir con plenitud. Y ese permiso nadie te lo puede quitar. Es tuyo, para siempre. Y con él puedes crear la vida que quieres, la vida que mereces, la vida que has estado esperando. Entonces empieza hoy, empieza ahora. No esperes a mañana, no esperes a que las circunstancias sean perfectas, no esperes a sentirte lista, porque nunca vas a sentirte completamente lista, nunca va a ser el momento perfecto. Pero este momento es tuyo y puedes elegir hacer algo con él, puedes elegir dar el primer paso, puedes elegir cambiar tu vida. Y cuando lo hagas, cuando realmente lo hagas, vas a mirar atrás dentro de unos meses o unos años y vas a agradecer. Vas a agradecer haber tenido el valor, vas a agradecer haberte elegido a ti misma, vas a agradecer haber recuperado tu dignidad y vas a darte cuenta de que todo lo que necesitabas estaba dentro de ti todo el tiempo. Solo tenías que encontrarlo, solo tenías que recordar. Así que recuerda quién eres, recuerda tu valor, recuerda que mereces ser vista, escuchada, valorada. Y cuando alguien te ignore, cuando alguien actúe como si no importaras, recuerda que esa persona está equivocada. Que el problema es suyo, no tuyo. Y que tú no necesitas su validación para saber tu valor. Porque tu valor es intrínseco, viene de ser humana, de estar viva, de haber vivido 70 años de experiencia, de todo lo que has aprendido, de todo lo que has amado, de todo lo que has sobrevivido. Y nadie, escúchame bien, nadie puede quitarte eso. Nadie puede hacerte menos de lo que eres, a menos que tú se lo permitas, y ya no se lo vas a permitir, porque ahora sabes mejor. Ahora entiendes que la indiferencia de otros no es un diagnóstico sobre tu valor, es información sobre su incapacidad para verlo. Y esa es su pérdida, no la tuya. Su pérdida de no poder apreciar lo que tienes para dar, su pérdida de no poder conectar contigo, su pérdida de perder la oportunidad de tener en su vida a alguien maravilloso. Y tú vas a estar bien. Vas a seguir adelante, vas a vivir tu vida, vas a buscar tu felicidad, vas a crear tu paz, vas a rodearte de quienes te valoran y vas a descubrir que no necesitabas que esa persona cambiara, solo necesitabas cambiar tú, solo necesitabas verte a ti misma, solo necesitabas recuperar tu poder y ese poder siempre estuvo ahí, solo estaba dormido. Solo estaba escondido bajo capas de condicionamiento, bajo años de creer que tenías que ser de cierta manera para ser amada, bajo décadas de poner a otros primero. Pero ahora has despertado, ahora lo has encontrado y ahora que lo tienes, nadie te lo va a quitar, porque eres fuerte, más fuerte de lo que crees, eres valiosa, más valiosa de lo que sabes y eres capaz de vivir sola si es necesario, capaz de empezar de nuevo, capaz de crear una vida que ames, una vida que sea tuya, una vida donde no tengas que rogar por atención, donde no tengas que justificar tu existencia, donde simplemente puedas ser, y eso es lo que te deseo, que encuentres ese lugar de paz, ese lugar de plenitud, ese lugar donde sabes tu valor y no lo negocias, donde te respetas y no permites que otros te falten el respeto, donde vives con dignidad y no aceptas menos, porque te lo mereces. Después de todo lo que has vivido, después de todo lo que has dado, después de todos estos años, te mereces vivir tus últimos años con dignidad, con alegría, con paz y con la certeza de que importas, de que tu vida tiene valor, de que eres suficiente. Y cuando te vean ignorándote, cuando alguien actúe como si no existieras,
vas a sonreír internamente, porque vas a saber algo que esa persona no sabe, vas a saber que su indiferencia no te puede tocar, que su ignorancia no te puede herir, porque ya no dependes de ella, ya no necesitas su validación, ya tienes todo lo que necesitas dentro de ti. Y eso, amor mío, eso es libertad. Esa es la verdadera libertad. No depender de nadie para tu felicidad. No necesitar que nadie te rescate. No esperar que nadie te complete. Porque ya estás completa. Ya eres suficiente. Ya tienes todo lo que necesitas. Así que ve. Ve y vive tu vida. Ve y recupérate. Ve y demuestra que a los 70 años no estás acabada. Estás empezando. Estás empezando la mejor parte. La parte donde finalmente eres libre. La parte donde finalmente eres tú. La parte donde finalmente vives sin cadenas y que nadie nunca más vuelva a hacerte sentir invisible. Porque tú brillas, siempre has brillado, solo necesitabas recordarlo, solo necesitabas verte a ti misma. Y ahora que lo haces, ahora que te ves, el mundo entero puede verte también. Y si alguien no puede, ese es su problema, no el tuyo, ya no más. Vive tu vida con toda tu fuerza, con todo tu amor, con toda tu dignidad, porque te lo has ganado y porque te lo mereces. Cada día, cada momento, cada instante, te lo mereces. Y es hora de que lo reclames, es hora de que lo vivas, es hora de que seas finalmente y completamente tú.